Muy bien, entendida. Bueno, pues llegamos a otro de los puntos más especiales. Fisioterapia respiratoria. Si hasta ahora hablábamos de movilizaciones de un músculo que finalmente lo vamos a perder y vamos a tener que soportar la inmovilidad y la postración, ahora nos encontramos con que nuestro músculo fundamental del que dependemos y nos jugamos la vida, que es el pulmón, que tampoco está enfermo, le tenemos que hacer funcionar. No sé por qué en la mayoría de los estudios que yo también he tenido ocasión de leer, Aranza, se habla de la ventilación no invasiva como una fórmula ajena casi por completo a la fisioterapia. Se habla, bueno, pues esto sí funciona, la fisioterapia respiratoria no, pero como que la máquina sí. Pues ¿quién? ¿Cómo puede articularse esto si nosotros estamos en domicilio? Esta gestión es vital y de técnicas electromecánicas conocemos bastante poco. Sí, ese es un problema, yo también creo que un poco social, porque al final los fisioterapeutas somos como el segundo orden, ¿no? O se ve como el segundo orden. Entonces, cuando había cualquier tipo de aparatología, tanto sea la ventilación mecánica no invasiva o cualquier tipo de aparatología a nivel respiratorio, siempre era médico-neumólogo. Yo creo que el papel de referencia o la figura de referencia. Entonces, siempre se asociaba mucho más la fisioterapia a exclusivamente manual. Por eso yo creo que es a lo que tú te refieres, Salvador, de no se tiene en cuenta el papel del fisioterapeuta en este caso, pero es algo en lo que hay que trabajar, porque hoy en día fisioterapeutas respiratorios yo diría que es una de las especialidades con más evidencia en fisioterapia, que hay muchísima evidencia y cada vez hay más. Y hay que luchar un poco por esa figura también, para destacar esa figura del fisioterapeuta respiratorio y ponerlo un poco más al mando en terapia respiratoria, básicamente. No sé qué opina Raúl, que está más orientado a esto. Perdón. Sí, a ver, yo efectivamente estoy de acuerdo contigo, es un problema social, ¿no? Es un problema de que España ha sido siempre un país muy paternalista en cuanto a que me refiero a que el médico es el que dictaminaba lo que tenías que hacer como paciente y el médico, digamos, siempre ha sido el primer referente, ¿no? Yo el problema está en que incluso los médicos o incluso nosotros mismos a veces ni siquiera sabemos qué es la fisioterapia respiratoria, es decir, describir qué hace el fisioterapeuta respiratorio o el fisioterapeuta experto en respiratorio. Al final, recuerdo hace unos años algún documento que ha salido de un médico neumólogo referente en ELA que decía que la fisioterapia respiratoria no servía para nada. ¿Por qué decía eso? Porque él consideraba que la fisioterapia respiratoria era enseñar a respirar y entrenar los músculos, ¿no? Entonces, claro, si tú consideras que la fisioterapia respiratoria es enseñar a respirar, en la ELA no sirve para nada, estoy de acuerdo. Si tú consideras que la fisioterapia respiratoria es solo entrenar la musculatura, pues puedes tener dudas, porque todos sabemos que hay dudas en cuanto a la eficacia del entrenamiento de la musculatura respiratoria en la ELA. Aranza, no sé si lo has podido leer algunos artículos, que hay una cierta controversia, ¿no? Entonces, si es positivo o no es positivo, etcétera. Pero claro, es que la fisioterapia respiratoria es más que eso, ¿no? No se encierra solo en eso. Y al final yo creo que la solución es más separar lo que necesita el paciente de lo que es la profesión que lo realiza, ¿no? Entonces, hablabas tú, Salvador, de la ventilación no invasiva, que por qué no se relaciona con la fisioterapia y demás. Al final lo que tenemos que ver, ¿qué necesita el paciente? El paciente con ELA, conforme va evolucionando, evidentemente necesita una ventilación, un apoyo a su musculatura que se va perdiendo, necesita el uso de aparatos que permitan la extracción de flemas, etcétera. ¿Quién se encarga de manejar esos aparatos y de marcar los parámetros, de enseñar al cuidador cómo funcionar y demás? Pues históricamente ha sido el neumólogo o ha sido el enfermero. El fisioterapeuta ha tenido poco que decir porque el fisioterapeuta en España daba masajes. Entonces, si nos fijamos en lo que se hace fuera de España, el fisioterapeuta es el encargado de
sino de prescribir los parámetros, de controlar esos parámetros, de proponer unos parámetros nuevos. Es el encargado de marcar los parámetros del inexuflador, del tosedor. Es el encargado de enseñar a la familia cómo manejar esos aparatos. Y aquí en España estamos en ese camino, pero llevamos un background, como decirlo, como una mochila detrás de que eso es algo que no se nos ha considerado dentro de nuestras competencias. Históricamente nunca ha sido así. El problema que yo veo ahí es que para que realmente nos tengan en cuenta y se den cuenta de que eso es una labor que nosotros somos competentes, volvemos al principio, tenemos que demostrar que somos competentes. Si no tenemos formación en eso, si no tenemos una especialización en eso, nadie se va a creer que somos competentes. Porque yo formo en mi universidad a los alumnos, al final tengo el número de horas que tengo para dar la docencia en respiratorio y ellos salen con unos conocimientos muy básicos de cómo manejar un tosedor. Evidentemente, si luego van fuera, van a trabajar en un hospital y el médico les dice cómo manejas tú el tosedor, ellos no van a saber hacerlo, ¿no? Entonces, una cosa lleva a la otra. Como nunca se ha hecho y si alguna vez se nos dice, venga, tú te encargas y no sabes hacerlo, pues evidentemente volverán a decir, pues déjame que lo hago yo, que yo sí sé hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una mezcla de muchas cosas, de desconocimiento sobre lo que hacemos, de falta de formación por otro lado y bueno, de aspectos que yo creo que, a ver, yo soy positivo y creo que poco a poco estamos consiguiendo demostrar que eso es parte de nuestras competencias, demostrar que hay muchas personas formadas en España que pueden hacerlo perfectamente, pero bueno, creo que todavía va a llevar años para que eso cambie. Sí, me vais a permitir que aquí intervenga yo un poco, aunque os considero conocedores de la situación actual. El paciente que recibe la prescripción de un ventilador que le entregan en casa normalmente solo tiene un modo, ni tan siquiera tiene otro nocturno. La empresa que viene a gestionar ese equipo se preocupa de medir las horas de funcionamiento, ni tan siquiera las de claudicación. Con respecto al tosedor, se suele entregar bloqueado. Imaginaros lo que puede significar que yo, que hoy estoy constipado, intente toser en 3 segundos y a ver qué expulsión puedo hacer de flemas si tengo esa configuración puesta en el equipo. Si antes hablábamos de la importancia que puede tener en la terapia y la actividad y el ejercicio, en el ámbito del respiratorio, el ventilador, el aspirador y el tosedor son vitales, nos jugamos la vida en eso. Y toda la literatura facultativa así lo explica. Pero lo explica de una forma justificativa, pues debería formarse al cuidador, debería existir alguien que en domicilio hiciera tal cosa, debería existir tiempo para que un neumólogo hiciera aquello que no va a hacer nunca porque no puede hacer desde tiempo inmemorial. De alguna manera tenemos que escalar esa cima, no sé cuál será el sistema, pero como enfermos nos sentimos desasistidos y vemos cómo nuestros compañeros fallecen por unas flemas que cualquier otro que tuviera un poco más de experiencia las podría haber extraído, ¿entendéis? Este es un campo muy importante en el que como pacientes necesitamos hacer algo. Si algo se os ocurre de lo que podamos hacer, digamos que nos tendríais que asesorar. Os conozco, creo que os he enviado a todos el comunicado que hemos enviado como comunidad de pacientes a la Confederación de Decanos de Facultades de Fisioterapia de España. No he recibido ninguna contestación porque también es algo peculiar que de pronto un paciente o un grupo de pacientes diga que algo hay que hacer en una rama educativa, pedagógica, para ampliar conocimientos es curioso. Pero que nunca un neumólogo va a salir de un centro hospitalario para ir a visitar a un paciente, entiendo que lo tenéis claro, que eso no va a ocurrir. Y que tan solo una especialización del estilo más doméstico, más familiar, más humano, aquellas personas que se acercan al paciente, que son los fisioterapeutas, sois la única figura que puede reconvertir y unir esas dos plataformas, la capacidad de hacer
y el estar porque voy. Sí, completamente de acuerdo. Ahí Salvador tiene toda la razón del mundo. El gran problema es que partimos del punto 1 que hablábamos en la reunión, la falta de especialización, que lo que comentaba Raúl. Entonces, claro, si partiendo de eso, fijaos cómo está el sistema, que en las UCIs es difícil para trabajar los fisios. Trabajamos en UCI, pero puntualmente, y no hay muchos hospitales que tengan un fisio en plantilla en UCI. Yo he trabajado en UCI, en el hospital, y los viernes a las 3 me iba para casa. Y hasta el lunes a las 8 no volví a trabajar. Y si había mocos el fin de semana, ¿quién los saca? ¿El enfermero de turno? Claro. Fijaos si hay un desconocimiento tan grande que cuando más hablo de la fisiorespiratoria es gracias al COVID, porque el COVID afecta a muchas cosas, pero una de las que más afecta es a nivel pulmonar. El decúbito prono, la facilitación del decúbito prono es algo que en fisioterapia respiratoria sabemos hace años y que utilizamos hace años. Y ahora sale en Antena 3 en el telediario y ¡buf! Han descubierto la nueva técnica los enfermeros. Y sale en el telediario diciendo que un enfermero hace fisioterapia respiratoria. Pero vamos a ver, si es fisioterapia respiratoria, si el nombre ya lo lleva por delante del apellido. O sea, creo que esto es lo que evidentemente tiene que cambiar desde el punto de vista de las especializaciones. Entonces, hasta que eso no se reconozca, no dé un paso a más, no hacen ni caso. Evidentemente estoy de acuerdo contigo, Salvador, que el neumólogo no va a salir de casa para ir a enseñar al usuario y el enfermero tampoco conoce tanto esto. El enfermero de UCI sí lo puede conocer, ¿vale? Pero no todos los enfermeros, precisamente porque enfermería sí es una profesión muy especializada, pues evidentemente solo aquel enfermero que trabaja en ese tipo de ámbito es el que conoce el funcionamiento de esto. Y sin embargo, los fisioterapeutas se nos presupone que tenemos que conocer un poco de todo y como hemos hablado al principio, pues las carreras universitarias no tiene, no sé, Raúl da clase en la universidad y la suerte de esos alumnos que tienen un especialista en respiratorio de las clases de respiratorio. Pero es que hay veces que te da clases de respiratorio una persona que no ha visto un paciente respiratorio en su vida. Con lo cual, la base, o sea, yo sigo viendo las oposiciones a día de hoy, temas como el drenaje postural, el drenaje bronquial o el clapping, que desde el 98, en la conferencia de Lyon, están en desuso. Y yo estudié en el 99 y a mí ya no me enseñaban en mi universidad eso porque estaba en desuso. Y a día de hoy las oposiciones lo siguen preguntando. O sea, hay un desfase muy grande de la profesión, no por la profesión en sí misma, sino del reconocimiento de los estamentos públicos a la profesión. Y tú decías, ¿en qué podemos ayudar para eso? Pues sin duda, la única manera de cambiar las cosas es la reclamación por parte del usuario. Cuanto más se queje el usuario de la falta de asistencia del sistema, más se van a cambiar las cosas, porque aquí solo funciona con tirones de oreja, y eso está demostrado. Y lo que yo te comentaba por teléfono en su día, Salvador, creo que es algo que os tenéis que plantear desde el punto de vista asociativo, como reivindicativo, es decir, ¿por qué existe un CEADAC, por ejemplo, con una posibilidad de ir ante un ictus de una determinada a una rehabilitación de 16, 18 meses? ¿Por qué no está contemplado eso en la ELA o en la esclerosis múltiple? ¿Por qué existe la atención temprana de 0 a 6 años, independientemente del grado de minusvalía, con un coste social y no existe la esclerosis múltiple? O en la ELA, perdón. Es decir, que nos podemos plantear que el sistema puede dar mucha más cabida. Hay que exigirle al sistema que hay comparativa hacia el sistema porque está sucediendo a día de hoy. Es decir, ese tipo de enfermedades son tratadas con una temporalidad determinada porque se supone que hasta que llega una cronicidad no va a haber una mejora, pero bueno, sabiendo los tiempos de evolución de una ELA, ¿por qué no tener de forma obligatoria una asistencia temporal durante ese periodo? Porque se hace en otras, como digo, en atención temprana se hace, ¿no? Entonces, se puede plantear por esa línea. Sin duda, a los fisioterapeutas no tenéis de vuestro lado. Yo estoy aquí por parte de la AFE, de Fisioterapia de España, pero a cualquier fisioterapeuta que le comentes esto va a poner la mano donde haga falta porque somos los primeros interesados en que se nos reconozca de una vez por todas nuestra capacitación y que mejore nuestra capacitación. Entiendo, ¿no?